¿Alguien pudo leer? ¿Alguien leyó lo que fuimos viendo? ¿Le salió alguna duda de los temas? ¿O ninguna leyó? Bueno. Eh, Recuerden que el módulo bueno 2 justamente trata sobre las características, necesidades y derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Nosotros hablábamos de esto de la niñez, que decíamos que era un concepto y que no era estable, ¿sí? Que se iba modificando a través del tiempo y a través de los lugares, ¿sí? Dijimos que cuando nosotros hablamos del periodo de niñez, estamos hablando desde que nacen hasta que adquieren la mayoría de edad. Bueno, por eso es que dice acá, sí, que no es algo estable y natural, sino que las concepciones acerca de la infancia han variado a lo largo de la historia. Em, Acá qué es lo importante, ¿sí? Que son las concepciones nuevas que van surgiendo. Justamente surgen a partir de la Convención sobre los derechos del niño, ¿sí? Que es a fines del siglo XIX que surge, que dijimos que es un tratado internacional, el cual se pueden adherir los países, ¿sí? Hay autonomía para que el país elija si se adhiere o no. Em, Nosotros tenemos que saber si es que Argentina se adhiere o no, que es lo más importante, ¿sí? Argentina sí se adhiere, ¿sí? Y a su vez después Argentina también dictó una ley, que es la 26061, en donde se llama la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Como así también en Salta también se dictó una ley, ¿sí? La 7970, que continúa con los mismos lineamientos, ¿sí? Yo les dije que una vez que el país se adhiere a la convención, tiene que continuar con los mismos lineamientos, no puede dictar leyes que sean contrarias a lo que establece la convención, ¿sí? ¿Y cuál es lo que qué es lo que modifica, ¿sí? ¿Qué trae, qué cambios? Si yo les dije que traían cambios, bueno, a ver, ¿qué cambios traen a partir de que surge la convención? Justamente esto, ¿sí? Que se deja de lado al niño como objeto del derecho, ¿sí? Eh, el objeto, ¿qué es un objeto? Es una cosa, ¿sí? Que no siente, que no piensa, que no habla. Se deja de lado esto del niño como incapaz, como persona incapaz, ¿sí? Y se habla del niño como sujeto de derecho, ¿sí? El niño con una capacidad progresiva, así que yo les dije a ustedes que la capacidad era la aptitud para realizar determinados actos, ¿sí? Que va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo, el niño va adquiriendo conocimientos. Entonces, eso es la capacidad, ¿sí? Entonces, hablamos ahora de una capacidad progresiva y dejamos de lado este concepto de incapaz. Yo les dije que, bueno, que esta capacidad progresiva está muy relacionado con la edad, no es lo mismo un niño de 4 años a un niño de 10 años, ¿sí? Porque a los 4 años, si bien tiene un conocimiento, puede hablar, pero el niño de 10 años ya distingue entre lo que está bien y lo que está mal. Es muy importante también lo que es el derecho a ser escuchado, que justamente eso trae lo nuevo, ¿sí? Que el niño tiene que ser escuchado, ¿sí? Puede expresarse, puede manifestar. Entonces, el juez siempre para tomar una decisión va a tener que escuchar al niño o niña, ¿sí? Y una vez que lo escuche, lo que ellos digan va a ser vinculante para que el juez tome una decisión. Antes no era así, ¿sí? Antes el juez tomaba una decisión de acuerdo a su leal saber y entender, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes vayan viendo esto, de comparando, ¿sí? Cómo era antes y cómo es ahora con la nueva concepción. Entonces antes teníamos esta visión del niño como un objeto, como una cosa, ¿sí? Como esto. Entonces esto es una cosa, entonces eso se consideraba. Entonces por eso se decía que aparte también era un incapaz, porque no podía realizar determinados actos debido a la edad que tiene, ¿sí? Porque la mayoría de edad se adquiere a los 18, ¿sí? Entonces no podía realizar un contrato, no podía realizar nada, ¿sí? Por falta de la edad. Entonces se consideraba por eso que era un incapaz. Hoy con la modificación, entonces hablamos de un niño con una capacidad progresiva. Si bien no tiene una capacidad plena que se adquiere recién cuando eh, cumpla los 18 años, pero no estamos hablando de un incapaz, ¿sí? Entonces vamos viendo esto de cómo estos conceptos se van dejando de lado y van surgiendo nuevos conceptos, ¿sí? A su vez también le dije que
Esta convención cuenta eh, con un preámbulo, cuenta con principios, ¿sí? Con 4 principios fundamentales que ustedes tienen que saber. Bueno, acá está la convención, yo se las traje, ¿sí? Y acá la convención también define lo que es niño, ¿sí? Lo que yo le estoy diciendo, esto de niñez, ¿qué se entiende por niñez? ¿Sí? Miren, se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años, como yo les dije. Salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. Bueno, habían antes algunos supuestos, ¿sí? Que se llamaban los supuestos de emancipación, pero bueno, eso no vienen ahora al caso, ¿sí? Y bueno, y a su vez les dije que esto, bueno, trae principios, ¿sí? ¿Cuáles son los principios? El primero, el de no discriminación. Significa que el país al adherirse debe aplicar a todos, ¿sí? A todos los niños, porque esta dijimos que justamente se aplica a los niños. Entonces, a todos los niños, más allá de la raza, de la religión, del color, de que sea varón o mujer, ¿sí? Solamente se le aplica por el simple hecho de ser niño. Eh, del interés superior, ¿sí? Acá en el artículo 3 de la Convención nos habla sobre el interés superior, que dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño, ¿sí? Entonces siempre se va a buscar esto, el bienestar del niño, siempre y que está muy ligado con el otro principio de participación, que significa que el niño es partícipe de su desarrollo, ¿sí? Ya no se lo deja de lado. Entonces, ¿cómo va a ser partícipe? Expresando, ¿sí? Teniendo este derecho de ser escuchado, ¿sí? Entonces, el juez, antes de tomar una decisión, siempre lo va a escuchar al menor. Eh, y el otro es de supervivencia y desarrollo. ¿Sí? Miren acá en la convención, en el artículo 6 dice, todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo, ¿sí? Entonces acá es función del Estado, dice justamente, garantizar a través de determinados órganos, a través de determinados institutos, justamente esto, la supervivencia de ese niño y el desarrollo. Entonces vamos viendo cómo la convención de a poco va también estableciendo todo esto, ¿sí? Y bueno, y como les dije, Argentina, lo importante acá es que Argentina sí se adhirió, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Eh, Después, ¿qué más vimos? Vimos esto un poco de los estereotipos de género, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué son los estereotipos de género? A ver, ¿quién se acuerda qué son los estereotipos de género? ¿Nadie se acuerda? A ver. ¿Qué son los estereotipos de género? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? Me parece que van a tener que prender las cámaras, ¿no? Bueno, los estereotipos de género son construcciones sociales, ¿sí? Que se van haciendo a medida que pasa el tiempo. O sea, yo les dije, ¿se acuerdan que acá se establecía lo que era para el varón y lo que era para la mujer, ¿sí? A lo que la nena podía jugar y a lo que el nene podía jugar. Entonces, esos son los estereotipos de género, son las construcciones que se van haciendo. Si bien no están establecidas en ningún libro, pero culturalmente se va haciendo, ¿sí? Y eso va pasando de generación en generación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les ponía a ustedes el ejemplo? A ver, si van a un cumpleaños, ¿qué van a llevar si es nena? Y ustedes automáticamente me decían, bueno, yo le voy a llevar un osito, yo le voy a llevar algo color rosado, ¿sí? Pero porque eso no van, justamente, nos van imponiendo desde que somos chicos, ¿sí? Entonces, cuando somos grandes y tenemos que ir a algún lado, es como que sale automático, ¿sí? Es algo innato que nos sale ir a buscar algo rosado. Entonces, nuestro rol como cuidadora o cuidador, ¿cuál va a ser? Dejar este margen de libertad para que el niño o niña pueda elegir, ¿sí? A ver a qué quiere jugar, con qué quiere jugar, qué quiere sentir, porque tampoco esto de ser varón implica que tenga que ser fuerte, ¿sí? Sino que puede llorar. ¿Sí? Hay varones que son más sensibles que las mujeres, ¿sí? ¿Por qué la mujer tiene que ser débil? Entonces, no existe un prototipo, ¿sí? Que por ser varón o por ser mujer tenés que ser de determinada forma.
Entonces, eso se trata de sacar ese mito, ¿sí? De terminarlo y comenzar con estas nuevas concepciones en donde se le da este marco de libertad, ¿sí? Al niño o niña para que pueda elegir, para que pueda expresarse, ¿sí? Entonces, en esto está basado lo que nosotros veíamos estos de los estereotipos. Bueno, eso es lo que más o menos vimos, ¿sí? En la primera clase, ¿sí? Eh, en la clase 2, a ver. Bueno, acá en la clase 2 que vimos, volvimos a ver esto. Recuerden que yo les decía que la convención estaba compuesta por un preámbulo, por los principios y aparte establece derechos, ¿sí? Entonces acá volvemos a esto, a recordar lo que son los sujetos de derecho. Los niños como sujetos de derecho, ¿sí? Entonces esto significa que las niñas y los niños comenzaron a ser concebidos como actores sociales con derecho a tomar la palabra, a opinar, a plantear sus ideas, a manifestar, dice, sus sentimientos, a ser escuchados, cuidados, a participar y a ser, miren esto, protagonistas de su propio desarrollo, ¿sí? Como yo les decía, tienen derecho a participar en su desarrollo, ya no es que el adulto va a ser quien decida, ¿sí? No, hoy en día se lo escucha al niño. Una vez que el niño manifieste, bueno, se va a ver qué decisión se toma, pero es muy vinculante lo que el niño diga, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando se habla de participar y a ser protagonista de su propio desarrollo. Así también hablábamos de que la convención traía derechos, ¿sí? Establecía derechos que debían ser aplicados a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Con el solo hecho de estar en la etapa esa que yo les dije, desde que nacen hasta que adquieren la mayoría de edad. ¿Y cuáles eran los derechos? Era el derecho a la salud, ¿sí? Todo niño o niña tiene derecho a gozar de un bienestar, ¿sí? Entonces, capaz que cuenta con una obra social, y hay personas que no cuentan con una obra social, el Estado va a tener que establecer determinados establecimientos públicos para justamente brindarle ese apoyo. Eh, Después tenemos el derecho a tener un nombre, ¿sí? Toda persona desde el momento que nace tiene derecho a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, ¿sí? También tiene derecho a recibir educación, como les dije, la educación puede ser pública o privada, ¿sí? En caso de que conten con los medios necesarios para estar en una institución privada, bueno, perfecto, pero en caso de que no lo tenga, el Estado debe proveer instituciones públicas y gratuitas, ¿sí? También tiene derecho a recibir una protección, es decir, que todo niño tiene derecho a que lo cuiden, a que lo protejan, ¿sí? Tanto en el seno familiar como el Estado, ¿sí? El Estado también es el encargado justamente de proteger a todos los niños y niñas, ¿sí? Eh, entonces yo acá le hacía hincapié en esto, que tiene que tener determinadas medidas, tiene que llevar a cabo el Estado para cuidar o defender a este niño o niña, ¿sí? Hablábamos esto de que siempre el Estado va a buscar que este niño o niña permanezca en su familia de origen, salvo casos especiales, como ser abandono, que el niño sufra violencia, eh, se va a dar una familia sustituta, ¿sí? Pero, como le dije, por más que esté en una familia sustituta, se debe continuar con esto que son los controlando, ¿sí? A ver que este niño no se vulnere sus derechos en esa familia, que este niño esté bien, ¿sí? A través de determinados equipos interdisciplinarios, como son los psicólogos y los asistentes sociales. Em, Aquí vimos este caso, ¿se acuerdan de Tiago? Del nene que fue a una familia sustituta y bueno, y sufrió malos tratos, ¿sí? Y bueno, vimos que el Estado sanciona a quienes no cumplen, ¿sí? Su rol de esto de cuidar al niño o niña, ¿sí? Porque era rol de los asistentes sociales y de los psicólogos continuar con el seguimiento, ¿sí? A ver de cómo estaba este niño, si estaba bien en esa familia, ¿sí? Y nunca se lo hizo.
También a no ser discriminado, que es otro derecho, sí, que yo les dije que justamente se debe aplicar a todos los niños, sí, lo que son los derechos, sí. No, no se puede excluir porque sea varón o porque sea mujer o porque sea de determinada religión. A crecer en libertad significa que puede crecer en este marco de poder elegir y a ver qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Si nosotros vimos que los adolescentes pueden llegar a tomar determinadas decisiones de acuerdo a sus conocimientos, ¿sí? A su entender, siempre y cuando no dañen, por ejemplo, su cuerpo o tomar decisiones con autorización de los padres. Pero bueno, este es el margen de libertad que se le da justamente a partir de la convención a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? También tenemos, bueno, hablamos, estaba muy ligado este, el de la protección con el de la familia y a no ser abandonados, ¿sí? Todo niño tiene derecho a crecer en el seno familiar, justamente para ser protegido, para ser cuidado, ¿sí? Y, bueno, tiene derecho a ser niño. Significa que tiene derecho al esparcimiento, a poder jugar, ¿sí? A la educación, a la salud, a todos los derechos, ¿sí? Eh, Estos son los derechos que se establecen en la convención. Eh, Después también vimos este tema que está muy relacionado con la capacidad progresiva, ¿sí? Que pueden realizar determinados actos. Recuerdan que la capacidad progresiva, que la capacidad. La capacidad dijimos que era la aptitud que tenían para realizar determinados actos, ¿sí? Entonces recuerden que yo les decía que podían realizar determinados actos. Por ejemplo, a partir de los 16 años podían contraer matrimonio, pero siempre y cuando tuvieran autorización de los padres, ¿sí? Y en caso de que no tengan autorización, eso se suplía con la autorización del juez. Pero, ¿cuál era lo importante? ¿Sí? Acá tenemos que volver a esto que hablábamos del derecho que tienen a ser escuchados, ¿sí? Justamente el juez iba a escuchar, ¿sí? A estos adolescentes, a ver si entendía tal envergadura del acto, y bueno, y si el juez consideraba que ellos entendían, ¿sí? Que lo hacían por voluntad propia y eso, recién tomaba, le daba la autorización, ¿sí? Entonces, eso es importante. También podían realizar otros actos. Recuerden que yo les decía que esto está muy de moda, que las adolescentes se hagan las uñas, las pestañas, o que se hagan alisado, ¿sí? Que son cosas que no son nocivas para su cuerpo, ¿sí? O sea, no las van a dañar ni nada. Entonces, eso ellas podían elegir de hacerse o no hacerse, ¿sí? En caso de que sean por ahí ciertas cosas que puedan dañar su cuerpo, sí van a necesitar la autorización de los padres, ¿sí? Em, pero bueno, son determinados actos, ¿sí? Que se le da ese margen de libertad. Lo mismo el derecho de trabajar, que también hablábamos, que hoy vamos a ver, ¿sí? El trabajo infantil. Se consideran que pueden trabajar, pero a partir de determinada edad, ¿sí? Que es a partir de los 16 años, pero dentro de un determinado marco, ¿sí? Siempre protegiendo esto, que no se vulnere los derechos del niño, el derecho a ser niño, ¿sí? A esparcirse, a estudiar, a jugar, ¿sí? Entonces, se consideraba que, el legislador considera que puede trabajar, pero tan solo 6 horas, ¿sí? 6 horas, no puede hacer trabajos nocturnos, no pueden tener horas extras y, como le dije siempre, con la autorización de los padres y controlando esto que no haya abandono escolar, ¿sí? Que es muy importante, que eso igual ahora lo vamos a volver a ver en lo que nos toca ver hoy, ¿sí? Y después también vimos esto, ¿sí? Los buenos y los malos tratos, que es muy importante. Dijimos que el buen trato estaba relacionado con esto, con lo que es el respeto y la valoración hacia a la dignidad de la otra persona, ¿sí? Y que justamente era muy importante dentro de los primeros 3 años, porque hablábamos esto del apego que tenía el niño al adulto, ¿sí? A ustedes como cuidadores o cuidadoras, debido a que un niño de menos de 3 años no puede realizar determinados actos solo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que ser partícipes en esto, en enseñarle a hablar, en enseñarle a caminar, en enseñarle a que explore el mundo, ¿sí?
Y ya después de esa edad ya el niño empieza a caminar, por ejemplo, a los 4 o 5 años ya empieza a ir a la salita, ya habla, ya entiende determinadas oraciones, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo de a poquito este niño va desapegándose de lo que es su cuidador, ¿sí? Y va a necesitar otras cosas, ¿sí? Como decíamos, ya no es esto de que el cuidador esté dándole de comer, cambiándolo, viendo, ¿sí? Enseñándole a hablar, enseñándole a caminar, sino que va a necesitar que el cuidador eh, lo ayude, ¿sí? Lo ayude, logre tener, que el niño tenga o el adolescente tenga confianza, ¿sí? Para que pueda ver, contarle a qué lugar va, porque ya empieza a explorar otros mundos, ¿sí? Capaz que el adolescente va a jugar a la pelota, tiene otras amistades, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros como cuidadores tenemos que empezar a charlar con ese adolescente, a ver dónde va, con quién se junta, qué hace, ¿sí? A ver si está bien o no, ¿sí? Pero vamos a ver también ese tema ahora en la parte de desarrollo, ¿sí? Que es muy importante y que existen diferentes etapas y vamos a ver cuál va a ser nuestro rol como cuidador o cuidadora, ¿sí? Bueno, estas son frases que vimos que están muy relacionadas con el buen trato y el maltrato, ¿sí? Esta que bien te portaste, en donde nosotros hacemos una valoración a lo que es el buen comportamiento, ¿sí? Esta no entendés nada, ya te lo dije, ¿qué creen ustedes? ¿Es una frase que que hace alusión a un buen trato o a un maltrato? Maltrato, profe. Muy bien, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo, y recuerden que yo que les decía en clase, que por ahí una frase la podemos llevar por muchas etapas, por un buen trato, por un mal trato, y que por ahí también los gestos ayudan mucho, ¿sí? Porque por ahí decimos unas cosas, pero bueno, nuestra cara como que no acompaña, ¿sí? Entonces, capaz que esto, recuerden cómo lo dábamos vuelta nosotros y lo poníamos eh, justamente y lo pasábamos al otro lado del buen trato, ¿cómo sería? No entendés nada, ya te lo dije. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Sí? Estamos hablando de que tenemos que basarnos en esto, en el buen trato. ¿Cómo lo dirían ustedes? Va, yo le preguntaría qué es lo que no entiende, si necesita mi ayuda o que alguien lo ayude. Perfecto, ¿sí? Entonces vemos cómo una frase puede estar de los dos lados, ¿sí? Depende cómo lo digamos, en el tono que lo digamos, ¿sí? Eh, Esto también, si no aprendes más, también está dentro de lo que es el maltrato, ¿sí? Capaz que al niño o niña le cuesta entender determinados temas, ¿sí? Bueno, a ver, preguntarle, hacer hincapié más en esos temas, ¿sí? O esta otra frase, otra vez llorando, que está muy ligado a esto, a los estereotipos de género, que por ahí no se le da este marco de libertad para que puedan expresarse, ¿sí? Capaz que hay personas o niños o niñas que son más sensibles que otros, ¿sí? Bueno, darle este marco, capaz que con un abrazo, preguntarle qué pasó, por qué llorás, ¿sí? ¿Te duele algo? Eh, Capaz que de esa forma logramos contenerlo, ¿sí? Pero no esto jugándolo o gritándole o con estas frases que hacen alusión al maltrato. Y cuando hablábamos justamente del maltrato, también decíamos que, bueno, hablábamos de que eran todos actos, podían ser acciones u omisiones, ¿sí? Que justamente dañaban a todo niño o niña en lo que era su bienestar, ¿sí? Y decíamos que el maltrato está basado en esto, en la intención, teníamos que diferenciar lo intencional de lo accidental, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de intención, hablamos de qué? ¿Qué es la intención? El actuar a sabiendas, ¿sí? Yo actúo sabiendo o queriendo ocasionar determinada cosa, ¿sí? Por ejemplo, siempre haciendo abuso a lo que es el poder de autoridad, ¿sí? Este poder jerárquico que yo les hablaba, recuerden cuando veíamos esto del buen trato y las características del buen trato, hablábamos de lo que era justamente el poder jerárquico, ¿sí? Que decíamos que no debíamos hacer abuso del poder jerárquico. De uno por ser adulto no puede abusar, ¿sí? Hablábamos de la comunicación afectiva que había que tener con ese niño o niña, hablábamos de las resoluciones no conflictivas, de las resoluciones no violentas, ¿sí? De conflicto, esto de que por ahí todos tenemos un mal día,
¿sí? Todos nos podemos levantar enojados, creo que nadie me puede decir que se levanta todos los días bien, ¿sí? Lo mismo pasa con el niño, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, esperar, y una vez que se le pase, que esté tranquilo, bueno, a ver, preguntarle, ¿sí? A ver, ¿por qué se levantó enojado? ¿Qué pasó? ¿Sí? Eh, y bueno, no va a generar, sí, este conflicto, porque si nosotros, imagínense que a nosotros nos pregunten cuando nos levantemos enojada, a ver, ¿qué te pasa? Creo que nosotros vamos a contestar mal, ¿sí? Porque no estamos dentro de nuestro buen día. Entonces, esperar a ver que se les pase, y una vez que se le pase, bueno, charlar el tema, explicarle que está mal que se levante así, si es un niño que está sano, ¿sí? Se tiene que levantar bien, y en caso de que tenga algún problema, bueno, a ver, contarlo, charlarlo, para todo hay solución, ¿sí? Y bueno, esas eran las características de lo que era el buen trato, ¿sí? Y justamente cuando nosotros hablamos del maltrato, hablamos de esto, de la intención que tiene, ¿sí? De abusar de este poder jerárquico, ¿sí? A través de grito, a través de golpe, que es muy diferente a lo que nosotros decíamos lo accidental, ¿sí? Lo accidental, que es algo que sucede, que es un caso fortuito, que va más allá. ¿Sí? Capaz que nosotros estamos cuidando a Pablito y justo nos dimos vuelta a traer algo, nos fuimos a traer algo, nos fuimos a traerle agua y Pablito se cae, ¿sí? Pero no fue nuestra intención de que se lastime y se caiga, ¿sí? Sino que, bueno, fue más allá de lo previsto, ¿sí? Eh, Se cayó, ¿sí? Pero no fue la intención, es diferente a que nosotros hayamos tenido intención de que Pablito entienda, a ver, quién manda acá, ¿sí? Entonces nosotros los amarroñamos, ¿sí? O le pegamos el grito para que se asuste y entienda, ¿sí? Es diferente cuando uno busca, ¿sí? Determinado fin y actúa sabiendo lo que va a causar, a cuando pasa de forma accidental, ¿sí? Son dos cosas distintas. Y justamente en los malos tratos hay esto, hay intención de causar un daño para que entienda a ver quién manda, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿sí? Y la forma de los malos tratos, bueno, es esto, el abandono, los gritos, los golpes, las amenazas, ¿sí? ¿Y cuál va a ser nuestro rol como cuidadoras o cuidadores? Justamente las prácticas respetuosas, ¿sí? Basarnos en esto, en lo que es el respeto, en lo que es la valoración, el respeto y la valoración hacia la dignidad de la otra persona, ¿sí? Esos son los buenos tratos, que más allá que sea niño, ¿sí? También necesita que uno lo respete y lo valore y se ponga del otro lado. La empatía también es muy importante, ¿sí? Porque ellos son niños, entonces pueden realizar determinados actos y capaz que hay otras cosas que les cuesta entender más justamente porque tienen esta falta de experiencia. Si es diferente un niño de 10 años a una persona de 40 años, donde ya tiene conocimiento, ya tienes experiencia, ¿sí? Este niño como que recién está conociendo el mundo, está adquiriendo conocimientos, experiencias, ¿sí? Entonces tener esa paciencia, tener esa empatía y ponerse de ese lado y entender a ese niño o niña, ¿sí? Y que justamente todo esto va a ser un requisito para un desarrollo armónico, ¿sí? En el marco del respeto y de sus derechos. La importancia del buen trato, ¿sí? Que justamente, ¿qué causan los malos tratos? Van a causar que el niño se comporte, o sea, es diferente lo que causa en cada niño, ¿sí? Dijimos que cada niño es muy particular, puede ser que se vuelva agresivo o puede ser que se vuelva introvertido, ¿sí? Puede manifestar sufrimiento, capaz que llora, ¿sí? Muchas veces ustedes vieron que los casos que hablábamos por ahí en clase, ¿qué pasaba? Los chicos lloraban, no querían quedarse por ahí en las guarderías, entonces los padres o quienes estén al cuidado se daban cuenta que pasaba algo. ¿Sí? Por ejemplo, que yo me encargue de cuidar el hijo de Ivana, por ejemplo, ¿sí? Ivana me contrata a mí como cuidadora y bueno, está bien, capaz que su hijo llora los 2 primeros días, pero ya un mes que yo estoy cuidándolo y que llore, ¿sí? Cuando Ivana se va, entonces como que en Ivana va a generar algo, o me equivoco, No. Sí, ¿sí? profe, o sea, por algo llora por tanto tiempo, o sea, 1, 2 días, 3 días es comprensible hasta que el niño se acostumbra a la persona. Claro. Entonces, como que eso hace alerta, ¿sí? En este caso, a la madre, ¿sí? La madre va a empezar a dudar, a ver por qué se queda con ella y llora si ya
un mes, ya más o menos me conoce, voy de lunes a viernes, está toda la mañana conmigo, o sea, no soy ya una desconocida, ¿sí? Entonces, como que esos son signos, ¿sí? Y miren esto es lo importante, porque empiezan a alertarse, escuchan esos signos, ¿sí? Escuchan lo que el niño expresa. Entonces, acá volvemos a esto, a las nuevas concepciones, ¿sí? A que el niño, hoy en día es escuchado, ¿sí? Puede manifestarse. Entonces, esto sí, esto es lo que produce justamente el maltrato, ¿sí? Y bueno, y los tipos de maltrato, yo les dije que son acciones u omisiones. El no hacer también es un maltrato. Por ejemplo, que hoy salga el sol, sí, está saliendo el sol, y yo diga, ay, no, mucho calor, y bueno, este está con fiebre, que aguante hasta mañana, porque no, yo no voy a salir en medio del sol a llevarlo, ¿sí? Entonces, ese no hacer, ¿sí? O ese no darle el remedio, o ese eh, no cuidarlo, es también una forma de maltrato, ¿sí? No todas las acciones, porque por ahí también muchos dicen, ay, bueno, pero yo no le pego, pero le gritás, lo amenazás, ¿sí? El niño tiene miedo. Por más que vos no le pegues, no tan solo los actos, ¿sí? La acción, el golpear o esto que muchos dicen, la parte, la fuerza física, es violencia, ¿sí? Es un maltrato. No, el grito, las amenazas, el no hacer, el no llevarlo a la escuela, ¿sí? Porque sale el sol, porque hace mucho calor. No, también es una forma de maltrato, ¿sí? Porque es un derecho que tiene todo niño justamente a gozar de una buena salud, a estudiar, ¿sí? Entonces ese no hacer también es una forma, ¿sí? También el abuso emocional. Y como les dije, todo esto, ¿qué va a hacer? Va a marcar al niño, ¿sí? Es muy importante nuestro rol como cuidadora o cuidador, porque esto va a marcar el niño para mañana, ¿sí? Cuando sea un adulto. ¿Recuerdan el video que vimos del niño que no pudo ascender, ¿sí? Cuando era adulto por la inseguridad que tenía? Sí, profe. ¿Recuerdan? ¿Lo vieron todos? Sí, ¿Sí? Bueno, eso es Sí, lo que profe. genera. ¿Sí? Eso es lo que generan estos maltratos, ¿sí? La inseguridad. Inseguridad y que mañana sean unos adultos que son inseguros, que necesiten el consentimiento de otros para sentirse que hicieron bien algo, ¿sí? Entonces, por eso yo les dije, el rol de que ustedes van a cumplir como cuidadoras o cuidadores es muy importante, ¿sí? Porque van a formar adultos que van a ser personas seguras, ¿sí? Que van a seguir el lineamiento que ustedes les enseñen, ¿sí? Imagínense que ustedes cuántas horas van a estar como cuidadora cuidando a ese niño o niña, ¿sí? Capaz que más horas que los padres, porque capaz que cuando ya llegan los padres el niño está cansado, se duerme, ¿sí? Pero todo el día estuvo con ustedes. Miren lo que dice acá. Reconoce que los niños y niñas son personas desde que nacen, que sienten, piensan, que recuerdan, ¿sí? En el video vimos que él recordaba y como que se remontaba a los momentos cuando los padres no lo valoraban, ¿sí? Eh, que son frágiles, por eso justamente se busca, ¿sí? Se dice que el niño debe estar en un seno familiar porque ¿quién lo va a proteger? Va a ser la familia porque son frágiles, ¿sí? Todavía son niños, no son una persona adulta que ya tengan conocimiento, experiencia y puedan defenderse, ¿sí? Dependen de otra persona adulta para su supervivencia y necesitan ser tratados con afecto, ¿sí? Miren lo importante, la importancia que tiene el rol que ustedes van a cumplir. Bueno, eso es lo que venimos viendo en estas clases, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Qué No, piensan? profe. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, a ver, hoy lo que nos va a tocar ver, bueno, esos son los temas que tenemos hasta ahora, ¿sí? Los derechos de los niños, vimos el buen y el maltrato, buen trato y el maltrato infantil, vimos los estereotipos y bueno, lo que ahora vamos a ver va a ser el trabajo infantil, ¿sí? maltrato infantil. Maltrato infantil ya vimos, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es trabajo infantil. Trabajo. Trabajo infantil, trabajo adolescente, mitos y creencias, ¿sí?
Es entendido, dice, el trabajo es entendido como cualquier actividad que impida o limite el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, obstaculizando sus derechos fundamentales y relacionados con la salud, la educación y el juego, ¿sí? Acá existen mitos, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el trabajo doméstico es trabajo infantil? Mm, Mm, depende, profe, o sea, a un niño se le puede dar una responsabilidad que ponga la mesa, eso, pero bueno, antes se estilaba de que se lo prestaba a algún familiar para que la ayude. Eso para mí sí es trabajo infantil. Bien, muy bien, Ivana. Es así como dice Ivana, ¿sí? Una cosa es que ayude, por ejemplo, a poner la mesa o por ahí hacer la cama o barrer. Otra cosa es que se le dé la responsabilidad de un adulto, ¿sí? Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo esto de que yo trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sí? Tenía dos hijos, uno adolescente y otro niño, ¿sí? De 5 años. Entonces vemos que son dos edades distintas. Bueno, el adolescente se tenía que hacer cargo del hermano, tenía que darle de comer, tenía que hacerle hacer los deberes, la merienda, y bueno, la cena ya llegaba yo justo, ¿sí? Eh, entonces yo les decía, son 12 horas que él se tiene que quedar de lunes a viernes, ¿sí? Eh, en cambio, ¿cuánto tiempo puede llevar poner la mesa, hacer la cama, barrer? Media hora como mucho, ¿sí? Entonces son dos cosas muy distintas, porque nosotros en el primero estamos hablando, sí, de trabajo infantil, sí, porque excede la cantidad de horas de lo que se entiende, sí, sería un trabajo doméstico intensivo, sí, porque si nosotros contamos las horas, se extiende la cantidad de horas, sí, son muchas horas, o sea que digamos como que él se está haciendo responsable, ¿sí? Está tomando el lugar de lo que es la persona adulta y está llevando a cabo, bueno, ese trabajo, ¿sí? Es diferente a cuando simplemente ayuda. Capaz que se rotan las tareas, pero son tareas que si uno las cuenta nos llevan 10 horas semanales, ¿sí? Porque de lunes a viernes pónganle en que ponga la mesa, el otro haga las camas, media hora. Son 5 días, ¿sí? Son 2 horas y media que llega a ser la ayuda esa, ¿sí? Entonces, se considera que es trabajo doméstico intensivo cuando supera las 10 horas semanales y entre las edades de 5 a 13 años, ¿sí? ujú. Y se considera que es trabajo doméstico intensivo cuando supera las 15 horas semanales y tuvieran entre 14 y 16 años, ¿sí? Entonces, ahí se llama trabajo doméstico intensivo. Pero miren la cantidad de horas, ¿sí? Como decía recién Ivana, en el otro supuesto es solamente que ayudan, ¿sí? Que colaboran con las tareas domésticas, pero no se hacen cargo. ¿Sí? Entonces son dos cosas muy distintas y que hay que tratar de derribar ese mito de creer que el hermano, por ser mayor, ¿sí? Por ser el más grande, tiene la obligación de cuidar a los más chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde el derecho de ser niño. Imagínense estar todo el día con el hermanito, cuidarlo, sentarse a hacer los deberes con él, como que va a terminar cansado, ¿sí? No tiene ese margen a ver cuándo se junta con los compañeros, cuándo puede realizar una actividad recreativa, ¿sí? Entonces, pierde, ¿sí? Se está vulnerando sus derechos porque no se está respetando el derecho a ser niño. Si bien es un adolescente, pero entra, ¿sí? Yo les dije que entra dentro de lo que es esta etapa que protege la convención, ¿sí? Entonces, se trata así de derribar esos mitos y creencias de que vos porque sos el adulto, el hermano mayor, el primero, tenés que cuidar a todos tus hermanitos, ¿sí? ¿No? Vos tenés los mismos derechos que tus otros hermanitos. Si bien podés colaborar, que de acuerdo a tu edad, tu capacidad que vas teniendo, podés ya colaborar a realizar determinadas actividades, pero no esto de hacerte cargo de todos los hermanitos, ¿sí? Porque eso es responsabilidad de un adulto. Entonces, esto, ¿sí? Dice, hay mitos, ideas o creencias que distorsionan, ocultan o naturalizan, ¿sí? La problemática esta. Y acá tenemos la ley esta, la 26390, ¿sí? Que justamente prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente,
¿sí? Entonces, por eso es que se habla que a partir de los 16 años, como yo les dije, este adolescente puede trabajar, ¿sí? Pero dentro de cierto marco de protección que establece el legislador. Entonces, no puede trabajar más de 6 horas, como yo les dije, no puede realizar trabajos nocturnos, tiene que ser sí o sí con autorización de los padres, no puede dejar de estudiar, ¿sí? Y no puede realizar horas extras, es lo que establece la ley, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo empiezan a darle este margen de libertad a que puedan elegir, porque ustedes vieron que por ahí hay muchos cursos que los adolescentes pueden realizar y no necesitan tener el título secundario o terminar la secundaria, ¿sí? Eh, entonces, se les da este margen, pero siempre teniendo en cuenta esto, que continúen siendo niños, ¿sí? Que no se vulneren sus derechos, que no dejen de estudiar, ¿sí? Que no se dañe ni se los haga crecer de golpe, ¿sí? Porque todo eso produce esto, el trabajo infantil. Miren este videito eh, de trabajo infantil. El trabajo infantil priva a los niños y niñas de su derecho a la educación, protección y al juego. Los expone a abusos y violencias, afectando su desarrollo psicológico, físico y moral. Son labores que exigen muchas horas de dedicación en ambientes violentos e inseguros, que ponen en riesgo su salud y bienestar. A su vez, tiene graves consecuencias para su presente y futuro, porque impiden que accedan y permanezcan en la escuela. Algunas de las causas del trabajo infantil radican en percepciones sociales y los patrones culturales que muchas veces legitiman esta práctica. Falta de políticas sociales para hacer frente al problema. Deficiencias en el sistema educativo. Por eso, para prevenir y erradicar el trabajo infantil, es necesario proteger las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes. Promover acciones de concientización para visibilizar y desnaturalizar el trabajo infantil. Reparar las situaciones de vulnerabilidad social para prevenir y eliminar todas las formas de trabajo forzoso. Todos los chicos y chicas tienen derecho a crecer en entornos seguros donde puedan estudiar, jugar y estar protegidos. Es un mensaje de UNICEF difundido por la Escuela de Valores. Bueno, esto es lo de que es trabajo infantil, ¿sí? Que hoy en día creo que vemos mucho, ¿sí? Eh, ¿Ustedes dónde ven muchos niños trabajando? ¿Dónde creen, sí? ¿En qué ámbito? Yo veo muchos chiquitos por la catedral, en el centro, así De vendedores ambulantes. sí, vendiendo golosina o en el mismo mercado, ahí andan pobrecitos vendiendo. Y los Sí, papás como que los esperan en alguna parte y están así. y sí, porque O como si, ustedes o si decían, no salen a trabajar con los chiquitos, es como que lo ponen, yo lo veo que los llevan para ponerlos ahí con ellos y en la, pasan frío, hambre, todo. claro, en la comisión de ustedes era donde comentaban esto, que era muy contradictorio, ¿no? Porque si poníamos a vender un adulto y un niño, ¿a quién comprábamos? Al niño. Al niño. Al niño, ¿sí? Entonces ustedes eran las que decían, no sé si vos, pero creo que de tu comisión que decían esto, que es muy contradictorio, pero bueno, o sea, ellos también lo ponen porque saben eso, que ellos van a vender más que un adulto, ¿sí? Pero también se ve en el centro a personas mayores pidiendo plata o haciendo algo para que le den. Bueno, es que la situación económica también, o esto Sí, también de que, ayuda. sí, de que los chicos de Orán contaban que los que son bagalleros, que mayormente son adolescentes, porque son mano de obra joven, ¿sí? No se enferman tanto porque tienen que estar empujando todos los gomones y ustedes vieron que tienen que estar en el río. Entonces, cuando llega el ministerio a controlar, ¿qué hacen ellos? Directamente ellos ya saben, se esconden, ¿sí? Porque ellos saben que si no, ¿qué pasa? Van a quedar sin trabajo, ¿sí? Entonces, como que es medio contradictorio y es medio difícil porque bueno, necesitan trabajar,
pero bueno, no están en buenas condiciones, como dicen. No se les paga lo que debe, no trabajan las horas que se establece, porque trabajan muchas más horas, lo cual que lleva a que dejen de estudiar, ¿sí? También capaz que los lleva a tener determinados daños en la salud, pero no se lo van a ver ahora, ¿sí? Capaz que se lo van a ver cuando sean más grandes. Tienen mucha secuela igual la psicológica, porque obvio que su ambiente no va a ser el mismo, ¿sí? No es lo mismo que los niños jueguen con chicos de su edad, a que trabajen en un lugar donde hayan adultos, ¿sí? Donde no hayan tan solo niños de su edad, sino adolescentes de su edad, sino que también hayan adultos, hayan otras personas, entonces como que va cambiando todo esto, ¿sí? Y obvio que, bueno, como les dije, van a salir cansados, entonces no van a tener esto de poder seguir estudiando. ¿Sí? Hay una deserción escolar, porque si hacemos capaz que un relevamiento y empezamos a ver, a preguntar quién estudia, quién no, creo que de 10 no sé si uno o dos deben estudiar, ¿sí? Pero bueno, em, bueno, estos son, ¿sí? Los riesgos justamente que yo les digo que causa este trabajo infantil y adolescente cuando no está respetando este margen de límites, ¿sí? En cuanto a las horas. em, en la salud, como yo les dije, mayormente, o esto en el mercado Cofruto, también ustedes vieron que hay muchos chicos, ¿sí? Que son los que andan con el carrito llevando, trayendo los cajones, las bolsas de papa. Entonces, ellos después sufren esto, lo que es problemas en la columna, en el crecimiento, ¿sí? Desarrollo a futuro, obvio, porque dejan de estudiar, ¿sí? Entonces tienen menos oportunidades o oportunidades muy limitadas después para insertarse en esto, en lo que es el mundo laboral y en lo que se piden, ¿sí? Escolaridad porque dejan de estudiar y psicológico por el ambiente, ¿sí? Ya no es lo mismo eh, que el niño, como les dije, esté jugando con otros niños a que esté en un ambiente en donde están todos los adultos, ¿sí? Ya como que empieza a cambiar sus pensamientos, sus ideologías, ¿sí? Y acá dice, mire, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras infantiles en casas particulares son niñas, ¿sí? Que esto mayormente se hacía antes. Recuerden que cuando por ahí las familias tenían muchos hijos, se los enviaba a lo que era a casas, ¿sí? A casas, en donde en esas casas estos adolescentes trabajaban cuidando a niños, ¿sí? ¿Y cuál era el pago? Un lugar donde quedarse y la comida, Mira, ¿sí? Que hoy en día, si bien se dejó de lado eso, pero bueno, existen otras formas de trabajo, como ustedes me decían, esto de vendedores ambulantes, los chicos en el mercado, ¿sí? Son cosas que todavía no se regula, ¿sí? Pero bueno, por ahí es por la falta por lo que estamos viviendo económicamente, ¿sí? Pero bueno, son cosas que todavía falta regulación, ¿sí? Mire, a ver, ¿qué harían ustedes en este caso? So, what is ClickUp? ClickUp is an all in one productivity software where you can manage everything and anything related to your work, your documents, your chats, your whiteboards, your no se escucha. Ya.
Bueno, ¿qué piensan de ese video? A ver, prendan las cámaras y me comentan. Hay mucha discriminación ahí, Sí, que porque vieron la niña, que sí. la primera la niña estaba bien vestida Ujú, y ahí se preocuparon por ella cuando estaba ella fuera de no sé dónde estaba, en la iglesia, no sé dónde estaba. sí, Ahí le preguntaron, cuando cambió de aspecto, nadie, igual que en el restaurante. tal cual. ¿Sí? En este caso hizo Por mucho la vestimenta de ella como la para apariencia de la niña. sí, sí. Y bueno, suele pasar, creo hoy en día mucho eso así, porque ustedes vieron que hasta la misma mujer guardaba el bolso así, la vio bien vestida, dejaba el bolso en la silla, ¿sí? Sí, Cuando se vino vio esa volvió la misma parte niña, cuando sí. cogió el bolso. Ujú. Entonces, vemos cómo, creo que muchas veces pasa también eso acá, ¿eh? Por ahí vemos a los niños que no están bien vestidos, pero bueno, porque están trabajando, digo, porque capaz que todo el día pasaron en la calle pidiendo y bueno, uno mira para otro lado y como que lo ignora, ¿sí? O como que le tiene miedo, duda, ¿sí? Y sienten ellos sí sienten, pero bueno, son cosas que ellos no eligen. ¿Eh? No eligen estar así, pero bueno, a lo que vamos es que ellos sienten y que creo que muchas veces pasa, ¿sí? Capaz que no lo hacemos intencional, porque intención no hay de causar un daño ni hacer que un niño se sienta mal, pero bueno, eh, pasa, ¿eh? Pasa eso también. Bueno, eso sería trabajo infantil, ¿sí? Eso entraría también otro tema más que tienen para elegir, que es el trabajo infantil. Lo que nos queda ver ahora es desarrollo y límites y comunicación, ¿sí? Que serían tres temas más para que puedan elegir, ¿sí? No sé qué van eligiendo, eh, no sé si ya eligieron algún tema. No, No. Bueno, entonces esos temas pueden elegir, ¿sí? Por ahí, ayer terminamos de ver nosotros comunicación con los otros grupos y les gustó más comunicación. Y me dicen, no, profe, nosotros vamos a hacer comunicación, vamos a cambiarles. Bueno, es lo que a ustedes les parezca, lo que ustedes quieran, ¿sí? El tema que más les guste o crean que es importante, ¿sí? Bueno, otro tema también que entra, que es el desarrollo, que es muy importante, ¿sí? Desarrollo es una cosa y crecimiento es otra, ¿sí? Ay, pero ¿saben qué necesito? ¿Tienen el libro? ahí me fijo. A ver, si no vamos a hacer un descanso y buscan todas el libro, porque necesitamos hacer las actividades que están en el libro, que es de desarrollo, ¿sí? ¿Qué pasa? Necesito que prendan las cámaras. Yo les voy a dar un descanso para que las que no tengan lo busquen
y cosa de que hagamos el trabajo práctico, ¿sí? Después lo vamos a poner en común entre todas. A ver, prendan las cámaras. Ahora, profe, ya saco foto. Prendan las cámaras, por favor, ¿sí? Como les dije, vamos a hacer un trabajito práctico de desarrollo. Necesito que tengan todas el libro, ¿sí? Entonces nos vamos a tomar